México es un país racista y su cine es cómplice y víctima de este racismo. El racismo en México no es un problema individual, sino estructural, lo señaló la directora Metin Tewolde. El racismo es un tipo de discriminación y la discriminación requiere de un sistema político y social que lo sostenga. No se trata solo de insultos, sino de cómo el color de la piel define si a la sociedad y al Estado les importa o no les importa tu vida. En el 2016, el historiador Federico Navarrete publicó México Racista, una denuncia, donde analiza la historia del racismo en el país. Sin embargo, fue hasta 2018, con la controversia sobre Yalitza Aparicio y Roma, que el tema tomó relevancia pública. La reacción ante su éxito expuso el racismo latente en la sociedad mexicana. Para entender este problema es necesario revisar la estructura social del país y saber que durante la colonia, México tenía una pirámide racial rígida. En la cúspide estaban los españoles nacidos en España, seguidos por los españoles nacidos en América, después los indios, luego los negros y al final las mezclas. En el 2025, las proporciones poblacionales siguen prácticamente igual. El 10% son los blancos, el 3% los afrodescendientes, el 2% otros fenotipos y el 85% personas morenas. Pero ahora ya no se habla de indios, como en la colonia, porque el Estado creó el mito del mestizaje para borrar su identidad. El mito, creado por el Estado mexicano para eliminar la distinción entre indígenas y blancos, imponiendo el español, cambiando nombres y vestimenta y promoviendo la idea de que no hay diferencias raciales. Sin embargo, casualidades de la vida, las jerarquías sociales permanecieron intactas. Los blancos detentan el poder y los indios diagonal morenos son las personas pobres. Ahora hablemos del cine. ¿Es el cine mexicano racista? Sí, y hay dos pruebas claras. La primera, aunque solo el 10% de la población es blanca, el 90% de las personas en pantalla lo son. Cuando aparecen personajes morenos, casi siempre son estereotipados, como criminales, empleadas domésticas o personajes cómicos. Segundo, el cine que realmente representa la diversidad en México es casi inexistente y tiene poco apoyo mediático. ¿Por qué si México no es blanco, su cine sí lo es? Razones hay varias. La primera es que la élite blanca sigue controlando el poder político, económico y mediático. El cine además es un arte caro y elitista, lo que dificulta el acceso a comunidades racializadas. También hay un problema de percepción. Tanto blancos como morenos han sido educados para asociar la blanquitud con el éxito y la belleza. Lo que no sea eso, no lo quieren ver en una pantalla. Y cuando lo ven, siempre es desde los estereotipos. Ejemplo, la época de oro del cine mexicano, donde los actores eran mayoritariamente blancos y los pocos personajes indígenas, además de caricaturescos, eran interpretados por actores blancos con maquillaje café, como en el caso de Tizoc, o valiéndoles madre, vestían a una mujer blanca de India, como en María Candelaria, y mejor ni hablar del lamentable caso de Angelitos Negros. El racismo en el cine mexicano no es un error, es una consecuencia lógica de la estructura social del país. Mientras el mito del mestizaje siga siendo la narrativa dominante, el cine seguirá siendo un reflejo de esta desigualdad y la negación de la realidad. ¿Y qué pasa con el cine que no es racista? Le falta apoyo, sobre todo mediático. Si hay apoyo mediático, el apoyo del público llegará. En el caso de los afrodescendientes, por ejemplo, solo existe una película mexicana de ficción en toda la historia del país, con ellos como protagonistas, hecha por el director indígena Jorge Pérez Solano, la cual incluso tuvo que trabajar con actores no profesionales y en locaciones reales, muy al estilo del neorrealismo italiano, porque claro, en México no hay actores negros, más allá de que por estadística simple el 3% de los actores deberían serlo. Todos los demás son cortometrajes, varios de ellos cortometrajes documentales y alguno que otro de ficción. En el siglo XXI, con el nuevo cine mexicano, llegó algo de representación. Si bien dentro del mainstream y en la visión de algunos directores sigue presente la caricaturización de la población morena, india o negra, como ejemplos podríamos citar a Amarte duele, Perfume de violetas o Nosotros los nobles, sí empieza a haber espacios, sobre todo en el cine de festival, donde vemos otras visiones, aunque aún dentro de este rubro se llega a colar algo de racismo, sobre todo, es raro, cuando la película es hecha por una persona blanca. ¿Verdad, Michel Franco? Uno de los más grandes representantes del cine indígena es Jorge Pérez Solano, ya mencionado anteriormente, pero tiene otras películas como Espiral del 2009, 5 años después llegó con La Tiricia, con la única obra de ficción afrodescendiente antes mencionada, La Negrada.
En estas películas aborda perspectivas de personas, espacios geográficos y situaciones que nos representan a muchos mexicanos, con una estética increíble que nos recuerda que la belleza aspiracional europea o norteamericana no es la única que existe. Paisajes hermosos, retratos de la vida cotidiana, también problemáticas sociales, pero cercanas a nuestra realidad. No digo que no sea válido hablar sobre la depresión, por ejemplo en Soul, en Aftersun o en Lost in Translation, pero también es válido que veamos a una mujer mixteca enfrentarla, y eso es lo que vemos en La Tiricia. Como otro ejemplo tenemos a Ángeles Cruz, una de las grandes representantes del cine indígena con sus dos largometrajes, Nudo Mixteco, del 2022, y Valentina o la Serenidad, del 2023, donde nuevamente vemos dinámicas sociales, paisajes, detonantes, problemáticas y resolución de las mismas, como en cualquier película de ficción, con la ventaja que nos representan a nosotros, a nuestros pueblos, a nuestras comunidades rurales, a nuestros paisajes, a nuestra gente, y eso también es nuestro cine. Seguimos con Carmín Tropical, de Rigoberto Pérez Cano. Se centra en una investigación de un crimen en el istmo de Tehuantepec. Bien podría ser un policíaco como hay tantos en Hollywood, pero viendo personas como nosotros, que escuchan la música de nuestros padres, que viven la negligencia policíaca como nuestros vecinos. En fin, entiendes el punto. El violín, de Francisco Vargas, que hizo ganador del premio de Mejor Actor en Cannes a Ángel Tavira, y nos cuenta sobre un anciano perteneciente a una guerrilla que enfrenta al ejército. Con una hermosa fotografía en blanco y negro, la película desligada de prejuicios, además de hacernos reflexionar sobre las problemáticas sociales, también podría ser la estructura de cualquier película de resistencia al poder hecha por una gran industria. Matando dos pájaros de un tiro está Sueño en otro idioma, la cual nos habla de la importancia de preservar las lenguas de los pueblos originarios, esas que el Estado mexicano ha querido borrar, primero obligándonos a tomar educación en castellano, a hacer trámites en dicho idioma, y en tan solo 100 años ha logrado casi desaparecer las lenguas indígenas. Pero la película de Ernesto Contreras nos lleva no solo por ese camino, sino que nos representa una historia de amor como pocas. La productora Terra Nostra Films surge como un oasis en el desierto con 3 increíbles documentales que nos muestran las tradiciones, la vida cotidiana, la unión con el mundo occidental, que al fin y al cabo ya absorbe a la humanidad completa, pero también el mundo indígena, que se niega a soltar sus tradiciones, pero que también vive problemáticas. Algunas de ellas las comparte con otros pueblos del mundo y de Occidente. Todo esto lo puedes ver en sus documentales Baichiletic, Mamá y Cholbe. En el ámbito de los cortometrajes de ficción se puede destacar La Espera. El estado en el que más gente migra a Estados Unidos, Michoacán, hablada en purépecha, la lengua del último pueblo indígena que cayó en la conquista, y una de las zonas más lastimadas por el crimen organizado, nos presenta una mirada íntima sobre la vida de 2 mujeres que esperan el regreso de aquellos con quienes se casaron. En el camino suceden cosas como pocas veces has visto en la pantalla, porque Michoacán tiene mucho más que contar que las heridas del crimen organizado. Si a los indios nos quisieron borrarle la historia de la sociedad y del cine mexicano, a la comunidad afrodescendiente le fue peor, porque casi lo logran, pero continúan la lucha de resistencia. También de la productora Terra Nostra Films y como representante del cine afrodescendiente encontramos Negra, documental que nos desgarra al mostrarnos el racismo sistemático que se vive en México, dirigida por Medhin Tewold, donde vemos el racismo que lastima a las personas desde que son niñas y las sigue lastimando hasta la actualidad, sin mencionar la incomodidad de ver a la gente negando la identidad y peor aún, negando el racismo que existe en México, mientras repiten la mentira del mestizaje. Aquí no hay racismo, eso es allá en Estados Unidos. Aquí todos somos mestizos, comenta un señor a la cámara. Añadiría 2 excelentes cortometrajes, uno de ficción y otro documental. El de ficción, producido por Terra Nostra Films y también dirigido por Medhin Tewolde, donde con la técnica de sombras nos cuenta cómo los pueblos africanos eran sacados de sus tierras, subidos a barcos para ser esclavizados, pero también nos muestra la lucha por mantener su identidad, por resistir al opresor. Muchos de los largometrajes y cortometrajes de la productora están en constante proyección en los distintos espacios culturales del país. En sus redes sociales puedes mantenerte al tanto. El ejemplo de cortometraje documental es Tita, tejedora de raíces. Una activista de la identidad negra en México nos muestra en su día a día un cortometraje que nos lleva a través del racismo lacerante de México. La lucha por la vida de una de las mujeres más poderosas que he visto en la pantalla se convierte en un ladrillo más del muro del orgullo afrodescendiente que todo pueblo debe construir
para desarticular los discursos homogeneizantes y excluyentes de la blanquitud mexicana. Como conclusión, hay que ser conscientes del problema que tenemos. El racismo, como dice la directora de Negra, es estructural, no personal. Las personas racistas reproducen los patrones y discursos que han sido lanzados desde el poder, pero como también menciona la filósofa y luchadora de los pueblos originarios, Yasnaya Aguilar, hay que arrebatarle al Estado y a los medios el poder para crear discursos y soñar con una nueva sociedad, y una forma de hacerlo es viendo un cine diferente, consumiendo cosas distintas. Eso no significa que dejemos de ver cine mainstream o hollywoodense, significa que nos demos la oportunidad de mirar cosas más cercanas a nosotros. Y créanme que pronto nos daremos cuenta que el cine mexicano no es malo, estábamos viendo el cine incorrecto, y quizá, soñando mucho, algún día podamos decir que el cine mexicano ya no es racista.